Vamos a comenzar el programa, como de costumbre, pidiendo la presencia del Señor. Amado Dios, amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque a pesar de las vicisitudes, a veces la salud no acompaña, pero tú nos restableces y tú permites que un sábado más pueda estar aquí junto con los hermanos para meditar en tu palabra. Te agradecemos por este nuevo sábado que tú nos brindas, sábado que nos recuerda aquel jubileo que tendremos allá en el cielo cuando vengas a buscarnos. Rogamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu aquí con nosotros, que Él me dirija a mí en primer lugar y esté con las mentes de todos para que aprovechemos las palabras que tú quieres decirnos, para que de esta forma nos formemos más como cristianos y así poder dar un mejor testimonio a aquellos que no te conocen. Te rogamos también por los que tal vez están por el camino, que tal vez no podrán venir por diferentes causas, que en espíritu ellos estén en paz contigo y que bendigas a todos los hermanos que están alrededor del mundo, en iglesias, en grupos, reunidos para alabar tu nombre. También nos acordamos de los amigos que están y hermanos allá en el internet, Señor, bendice tú cada alma y que tu paz, Señor, quede con nosotros. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a mejorar, a santificarnos, porque tú cada vez estás más cerca. Que tu paz quede aquí, Señor, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, buenos días a todos los presentes, tanto aquí en la sala como los hermanos y amigos del internet. Aquí nos gozamos que tenemos visitas, no muy frecuentes, entre nosotros, y estamos contentos de ello. Y os deseamos pues que estéis como en vuestra casa, como en vuestra iglesia. Sabemos que donde se reúnen 2 o 3 en el nombre del Señor es una iglesia, y allí el Señor tiene su presencia. Antes hemos cantado un himno que, sabéis, me ha traído gratos recuerdos. Cuando yo era cadete, y os hablo ya tenía 13, 14 años, me acuerdo que en la iglesia éramos solo 3 jóvenes, David, Óscar y un servidor. Y formamos un grupito musical para amenizar un poco pues, las reuniones de sábado, y cantábamos este himno. Óscar tocaba la guitarra, él tenía buena mano para ello, los demás cantábamos como podíamos, pero cantábamos. Y me ha traído estos recuerdos, ¿no? Ya son años que han ido pasando. El himno aún está ahí y es un himno que tiene un mensaje, ¿verdad? Y es interesante. Bien, vamos a lo que nos trae la reunión del sábado, que es la escuela sabática en primer lugar, ¿verdad? Y nos encontramos ya pues en la última de las lecciones que hemos tenido este trimestre acerca de los libros de Esdras y de Nehemías. Sabemos cómo fueron 2 dirigentes muy importantes del pueblo de Israel que promovieron y ayudaron a reconstruir aquella ciudad destruida a causa de la rebelión del pueblo. Durante 70 años aquella ciudad y su templo fue devastado, fue destruido. Pero tanto ellos 2 como también algún otro, ahora no me sale el nombre del tercer personaje, ¿os acordáis? Zorobabel, ¿verdad? Zorobabel. Los 3, en diferentes periodos, desearon regresar a su tierra, puesto que estaban allí en Persia, exiliados, pero desearon regresar pidiendo la ayuda divina para levantar nuevamente los muros de aquella ciudad, la ciudad y sobre todo el templo. Ya sabemos que para los judíos el templo era primordial, como lo es hoy. Sabemos cómo hoy el pueblo de Israel de allá, actual, pues está pensando en ¿qué? En levantar otra vez el templo, porque para ellos es primordial. Ellos creen que cuando lo tengan, ¿qué ocurrirá? Que vendrá su Mesías, ¿no? No será el auténtico, será el falso, pero bueno, en eso están. Pues para ellos esto era también importantísimo. ¿Perdón? No, que ahora que has dicho esto, precisamente he recogido una noticia de los cantores del templo, de cómo se reunieron en octubre. Vamos a pasar el vídeo. Se reunieron de todos en octubre. Unos cantos que han hecho sobre salmos, y bueno, es interesante ver, porque ya lo tienen más que preparado. Todo Todos son preparado levitas, ya. y bueno, cuando podamos en la próxima de noticias lo vamos a mostrar, vale la pena. Ajá. Bueno, sabemos ya los trazos que se han ido poniendo por delante, ¿verdad? Digamos,
la provisión que se está haciendo, ¿no?, desde hace un tiempo, y ahora más a más, como están muy secundados por el gobierno americano, pues aún más razón para llevar adelante eso. Lo que es el templo en sí, lo tienen todo ya preparado, porque es como un trencaclosca que decimos en catalán, es un rompecabezas, ¿no? Todos son piezas ya amoldadas, adecuadas ya, para que cuando sea el momento de levantarlo, se instalen, y según tengo entendido, ellos calculan que en unos 3 meses estaría levantado. Recordemos que Salomón tardó ¿cuántos años? ¿Acordáis? 7 años. ¿Y el pueblo que salió de Babilonia cuánto tardó? ¿Os acordáis? 40 y tantos años tardaron, ¿verdad?, en terminar todo, Pero ellos lo harán en 3 meses. Eso quiere decir que, bueno, las tecnologías de hoy son distintas, ¿verdad?, y lo tienen todo a punto, incluso utensilios, etcétera. Incluso ya tienen hasta un arca, que bueno, ellos supongo que creerán que es la buena, aunque bueno, sabemos que no es la verdadera, que la verdadera aún está escondida en esa cueva de Jeremías, debajo del Calvario, pero lo tienen todo dispuesto. Y bueno, no lo harán mañana, pero sí que en breve, pues veremos cómo esto va adelante, Aunque el adventista de a pie no lo acepte, porque es la tristeza, ¿no? No, es que esto es una profecía satánica, te dicen, ¿no? Pero bueno, a ver, cuando tú lees la Escritura hay pasajes que dicen los cantores del templo lamentarán en aquel día, ¿no? ¿De qué está hablando? Es una profecía que se dirige al fin del tiempo, ¿verdad? Y bueno, ahí está diciendo que habrá cantores del templo que lamentarán en aquel día, por las cosas que vendrán. ¿Por qué? Porque como hemos estudiado en Apocalipsis, pues caerán unas plagas, etcétera, etcétera, y ellos las recibirán también. Es decir, que la cosa está ahí. La lástima es que la Escritura no se lee a fondo. ¿Sabéis? Mirad, esta semana he estado escuchando un sermón que me gustaría pasárselo primero a Víctor para que lo analice y luego, pues bueno, ya veremos si tal vez lo presentamos. Es de un hermano sudamericano que está estudiando el libro de Daniel, que es lo que queremos estudiar, si Dios quiere, después del Apocalipsis. Y sabéis, está sacando cosas en relación a Cristo, al ministerio de Cristo, a las tentaciones, a la cruz, etcétera, etcétera, del libro de Daniel, que yo me quedé hasta pasmado. Pero claro, lo ojeas, dices, pues sí, parece cierto, ¿no? Parece real. Y es lo que decimos, y sabéis, se basa mucho en numerología que hay en el libro de Daniel. Y bueno, pues todos nosotros hemos hablado muchas veces de la importancia de la numerología bíblica para muchos aspectos. Pues de ahí sacamos el qué, los 6.000 años, los 4.000, los 2.000, el 31, etcétera, etcétera, ¿verdad? De ahí sacamos esa numerología. Pues él se basa mucho en esto y tiene cosas muy interesantes que cuando estudiemos el libro de Daniel, pues haremos mención. Porque sin duda alguna vemos que este libro es inagotable. De ahí se pueden sacar cosas y cosas. Aunque lo sepas de memoria, siempre encontrarás algo nuevo. Porque es una fuente que siempre emana. Pero bien, vamos a lo que nos trae la lección. Si no, yo quería hacer una lección breve, me parece que a este paso vamos a tener lección toda la mañana. La lección se titula Los dirigentes de Israel. Y la lección nos habla acerca de la importancia de los dirigentes. Tanto si son buenos, como si no lo son tanto. Porque ya sabemos como a través de la Biblia se habla de muchos dirigentes, la mayoría de ellos reyes, ¿verdad? Y a veces vemos que cuando leemos acerca de un rey que sube al trono después de su padre, que normalmente la Escritura dice que hizo ¿qué? Lo malo ante el Señor. Empezó a adorar a Asera, Baal, etcétera, etcétera. Y es un bastante continuo en la Escritura este hecho, ¿verdad? ¿Todo esto qué hacía? Pues que, claro, él era el líder del pueblo. Y como líder, entonces, ¿qué pasa? ¿Que el pueblo en quién se fija? ¿En el vecino? No, el pueblo se fija en el que manda. A ver cómo manda. ¿Qué pasa hoy? No nos fijamos en quienes nos mandan en el gobierno, ¿verdad? Y a ver qué hacen, a ver si van bien, si no van bien. Y pues unos les parece bien, otros tienen quejas, etcétera. Pues en aquel tiempo era exactamente lo mismo. Ellos se fijaban en su líder, que en teoría
debería ser el líder también espiritual, puesto que el rey sustituía ¿a quién? Al rey que era Jesús, ¿no? El rey que era Dios mismo, ¿eh? Y tenía que hacer su voluntad, ¿eh? Y claro, si ese rey no andaba conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasaba? Que el pueblo se descarriaba. Y el pueblo pues comenzaba a tomar las costumbres de aquellas naciones a las cuales tenían que haber echado y no lo hicieron, y copiaba sus adoraciones. Y habían llegado a extremos como ofrecer incluso sus propios hijos, ¿verdad?, para tener buenas cosechas y ser bendecidos, etcétera, en fuego al dios Moloch, que era esa especie de ese búho, por así decir, ¿no? Algo que hoy se está imitando, ¿eh? Hoy, bueno, en las conferencias lo hemos visto, ¿no? Como hay dignatarios que aún hoy están celebrando estos ritos, ¿eh? Es tremendo. Pero vemos que el trabajo de Satanás no cesa, ¿eh? Empezó hace 6.000 años allá en el Edén y aún hoy está en ello, pero con más empuje, ¿eh? Solo hay que ver, bueno, cómo está el mundo, ¿no? Políticamente se quiere solucionar todo, que la mujer no sea maltratada, que no se le quite la vida, ¿verdad?, que todo el mundo tenga su libertad, su amor libre, etcétera, etcétera. Pero ¿esto ayuda en algo? Cada vez hay más muertes de mujeres, cada vez hay más contrarios a lo que es el sexo entre hombre y mujer, ¿verdad? Y cada vez hay más cosas negativas en todos los aspectos. Es decir, que parece ser que el hombre humanamente quiere arreglar las cosas, pero olvidándose de la fuente, olvidándose de Dios. Dios ya no es necesario, piensan ellos. Nosotros ya podemos, ¿eh? Y este es el problema. Y como son secundados, que hay un Vaticano, ¿verdad?, hay un hombre de blanco que está dando promesas por aquí, esperanza por allá, falsa, y todo el mundo le sigue. Por eso no es de extrañar que Apocalipsis dijera que toda la tierra iría en pos de este personaje, de ese poder, que engañaría a las gentes. Hay aquí un versículo que dice, Nehemías 8:12, dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué había ocurrido aquí? Se había estado leyendo, ¿verdad?, el libro de la ley en público durante días, se hicieron fiesta, ¿verdad?, y el público pues se gozó de oír nuevamente el libro de la ley. A tal punto se gozaron que hicieron promesas, ¿os acordáis? Todo lo que el Señor diga, eso haremos, ¿eh? Pero vimos ya a través de las lecciones cómo a medida que iba pasando el tiempo, esas promesas se fueron disolviendo, ¿eh? Y ya no hacían todo lo que el Señor pedía, ¿eh? Pero mientras, lo que antes decíamos, el dirigente era fiel, el pueblo seguía en consonancia, ¿eh? Por eso aquí pone ejemplo, no solo de ellos dos, de Esdras y Nehemías, sino que también habla aquí ejemplos de otros dirigentes que ha tenido Israel. Yo diría que tal vez uno de los más prominentes, de los cuales la lección solo hace una pincelada, es Moisés, ¿no? Moisés, un hombre que nació esclavo, un hombre que tenía que haber sido ejecutado, lanzado allá en el río para que se ahogase, ¿verdad? Pero siendo salvado, esas cosas que el Señor, ¿verdad? Los caminos del Señor son tan inescrutables y tan extraños para nosotros, ¿eh? ¿Cómo es salvado de esas aguas en aquel cesto, ¿verdad? Allí que había un bebé, que decía mi hijo cuando era pequeño, ¿eh? Y fue criado por su misma madre. Por su misma madre. Estuvo como 12 años al lado de su madre, siendo criado por ella. Y luego fue llevado al palacio. Y fue criado pues en las leyes del país, todas paganas, lógicamente. Pero él aquí tenía en su mente algo, su origen, su Dios, ¿eh? Y la Escritura dice que tuvo como pérdida las riquezas de Egipto para servir y sufrir vituperios por Cristo, ¿eh? Y vamos si no sufrió. En primer lugar, 40 años que estuvo
allá en el desierto, lejos de su pueblo, hasta que el Señor lo llamó para mandarle a sacar al pueblo de allá. Moisés, aquel hombre que por su educación había resultado pues hasta engreído, orgulloso, ¿verdad? Porque cuando el Señor lo llama, llega a un tal punto de humildad que dice, ¿quién soy yo? ¿Y quién soy yo si no sé ni hablar? Me parece ser que tenía una torpeza en la lengua, como tartamudez o algo. Perdonad, o algo así, ¿no? Moisés lo que le pasaba es que había estado tantos años fuera de su país que el lenguaje lo describe como que le costaba hablar el idioma ya había olvidado, suyo mismo. Posiblemente, sí. De ya no hablar, claro, solo hablaba de su idioma nada, como no hablara con las cabras, no podía hablar con nadie, ¿no? Sí, por eso el Señor escoge a Aarón para que sea su boca, ¿no? Por así decir, porque él aún estaba allá y él estaba familiarizado con el lenguaje. Pero vemos como ese hombre que regresa allá y ve todos esos prodigios que Dios hace en el pueblo, tiene que llevar a ese pueblo hasta Canaán durante 40 años. ¿Y qué no pasa Moisés? ¿Y qué no pasa Moisés? Ya en las plagas, ya dificultades, ya lo querían apedrear en las plagas. Que por causa de vosotros, nos han quitado la paja, tenemos que ir a buscarla y tal, y ahora somos azotados. ¿Por qué habéis venido? Pero es que cuando llegan al mar, ¿qué ocurre? Aquí nos has traído para que muramos en las manos de los carros de Faraón. Luego, porque no hay agua, aquí nos has traído para morir, matarnos de sed. Y así, un año y otro, 40 años. 40 años, pero notamos la gran humildad que cosechó en su vida, en su relación con Dios, que incluso llega a decir al Señor, ráeme de tu libro, pero a ellos no, porque el Señor quería deshacer ese pueblo, y dice, de ti haré una nación grande, pero él que dice, no, Señor, ráeme de tu libro a mí, pero a ellos manténlos. Fijaros, esto es un líder. Esto es un líder, porque el líder no está puesto pues para ganar medallas, para enriquecerse, para aprovecharse. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Se aprovechó del pueblo? Los gobernantes que habían ido antes que él, ¿qué hacían? Enriquecerse a costas del pueblo. Pero Nehemías, ¿qué hace? Él era un hombre que tenía un sustento, ¿verdad? Porque era importante, allá en Persia, él tenía un buen salario, logró pues un buen estatus económico, ¿no? Y entonces él lo que hacía era poner su mesa para 150 judíos y oficiales que comían de ella, y él les proveía, y nunca pidió nada del pueblo. Yo supongo que esto le llevaría pues a la ruina prácticamente, ¿no? Pero lo hizo como buen líder. Soy líder, ¿qué tiene que hacer el líder? Aprovecharse, oye, servirme, hacer de mayordomos míos. ¿Tiene que hacer esto el líder? ¿Sabéis? Esto en la iglesia ocurre mucho. Es triste. Hablo de la iglesia adventista. Yo los años que he estado en la iglesia, bueno, hemos visto de todo, o he visto de todo, ¿no? Y he visto personas adecuadas, y también he visto personas, pues bueno, como he llegado a director de departamento y tal y cual, pues ahora vosotros trabajáis a mis órdenes. Y solo daba órdenes, y los demás a trabajar, y Oye, si miramos un poco los evangelios, ¿qué hizo Jesús? Vino a decir, tú sírveme a mí, tú tráeme esto, vino a esto, Jesús. Jesús nos dio una gran lección allá en el aposento alto. Cuando todos esperaban encontrar un siervo y no había ninguno. Y todos esperaban, a ver, ¿quién va a venir a lavar los pies? Jesús se levanta siendo el maestro de ellos, toma aquel librillo, aquella toalla y empieza a lavar los pies. Se quedaron todos, el mismo Pedro. ¿Tú a mí? No. Si no lo hago, no tendrás parte conmigo. Hasta la cabeza, Señor, si conviene. Es tremendo. Y luego nosotros, como humanos, queremos que los demás nos sirvan. Bueno, esto por lo general es lo que hacen las autoridades, ¿no? Por lo general lo vemos así, salvo alguna excepción tal vez. Pero por lo general vemos eso.
que todos se van enriqueciendo a costas del pueblo. Mirad, se está hablando tanto, ¿verdad?, de las problemáticas que viven los países hispanos, ¿no? Bolivia, Chile, Argentina, y bueno, y nombres el que nombres. ¿Qué ocurre allá? ¿Ayudas hay? Sí que hay ayudas. Pero ¿dónde se quedan las ayudas? En las arcas del gobierno. Y el pueblo pasando necesidad. Y encima van y los votan. Encima van y aún los bendicen a esos dirigentes que los están maltratando y engañando. Es tremendo. Y esa no era ni la realidad que Dios quería para el hombre, ni la enseñanza que la Biblia ofrece. El maestro tiene que enseñar y el maestro tiene que servir, pero no tiene que esperar recibir él, sino dar. Este es el auténtico. Sí. Y desde luego estamos en una realidad muy distinta a la del cielo, ¿no? Donde pues ahí todas las criaturas saben muy bien cuál es su posición, que es la de adorar y dar servicio a Dios Padre y a través del Hijo, ¿no? Ajá. Entonces nosotros vivimos en un mundo en donde esto está totalmente al revés, regirado, y desde el más alto hasta el más bajo todos procuran por su propia posición, ¿no? Luchan por poder tener pues la posición más elevada en este mundo que les sea posible, y una vez la tienen, defenderla, ¿no? Y este es el origen de todo el drama que nos rodea y que notamos en nosotros mismos tantas veces, ¿no? Esa punzada a veces que uno siente en el orgullo, ¿no? Sí. Cuando, pues yo qué sé, das el mensaje a alguien y te humilla, por ejemplo, ¿no? Ahí sientes una punzada terrible. Pero eso duele, claro, pero eso es parte de esa educación que Dios quiere que nosotros pasemos, ¿no? Porque debemos de aprender a sucumbir, a dejar morir ese orgullo, ¿no? Claro, si todos los hogares tuvieran una base en la Biblia, una base cristiana, pues bueno, más o menos todo iría más o menos bien en la sociedad, pero no es esa la cuestión, ¿eh? Aunque muchos son creyentes, lo son a su manera también, ¿no? Bueno, esta lucha y esta controversia es la que tuvo el mismo diablo, ¿no? Que nunca entenderemos el porqué, pero bueno, él siendo el ángel más distinguido, pues ¿qué buscaba? Buscaba que los demás ángeles trabajaran a sus expensas, ¿verdad? Y así fue como se fue rebelando, incluso contra el mismo Dios, porque veía a un Dios como tirano, como no de amor, etcétera. Y así ocurrió, ¿eh? Pero tú cuando miras, no sé, Apocalipsis 4 y 5, que se ve la adoración celestial, los ángeles que continuamente están allá ante el trono de Dios, gloria a Dios, santo, 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 alabando continuamente a Dios, y no se cansan. ¿Os acordáis cuando Cristo asciende al cielo después de del plan de redención que elaboró en la cruz? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, que entrará el Rey de Gloria. ¿Y qué decían los ángeles? ¿Qué preguntaban? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesús es el Rey de la Gloria. Y otra vez volvían a preguntar, y otra vez les era respondido. ¿Por qué? Porque se gozaban de oír el nombre del Salvador, ¿eh? Y para ellos era un gozo. Claro, nosotros pensamos, ostras, vamos a estar allá día a día, hora a hora, alabando constantemente a Dios. Uy, qué aburrimiento, ¿no? A mí me gustará, pues no sé, coger la bicicleta, irme a pasear por otro mundo, pero no será así, porque sabéis, cuando la Escritura habla acerca de esos 144.000, que son sin tacha, sin mancha, santificados, igual que la gran muchedumbre que también les precederá, están preparados para rendir ese homenaje constante a Dios, por lo que ha hecho por ellos, porque ellos sienten, he sido pecador, Él murió por mí, para salvarme, para darme otra vez salvación, y eso es un agradecimiento que tendremos dentro de nosotros, por toda la eternidad, y nos gozaremos de poder ver a Jesús, cada día, a todas horas, nos gozaremos. Lo triste es lo que yo comenté una vez, ¿no? Instituciones o denominaciones que dicen, no, estaremos aquí en la tierra 1000 años y el Señor nos gobernará desde arriba y no le veremos.
Qué triste, para eso vale más no ir, para quedarse vale más no ir, porque el ir no es el tener una casa de oro, no es el viajar por el espacio, no es el conocer otros mundos, no es el saber del amor de Dios, sino es conocer a Cristo, estar con Cristo, estar con el Señor. Eso es lo que nos tiene que mover. Lo demás vendrá por añadidura. No dice que busquemos las cosas del reino de Dios y lo demás nos vendrá por añadidura. Pues esta es la vocación que como cristianos deberíamos tener. Pensar en nuestro Redentor, poder estar con Él siempre, que es lo que deseaban los discípulos. Para los discípulos fue un duro golpe cuando Él dijo que iba a la cruz, ¿o no? Fue un duro golpe. Pero cuando salió de allá, les prometió, vendré otra vez, y en eso se movían. Y en eso pensaban, y en eso entregaron sus vidas, pensando en que volveremos a verle, vendrá otra vez a buscarnos, volveremos a estar con Él siempre, como ese gran líder que es el Dios del universo, ¿verdad? Bien, la lección nos habla aquí pues de diferentes personajes, tristes por así decir. Nos habla de Roboam, ¿verdad? Aquel hijo de Salomón, que quiso pedir consejo de cómo llevar el reino, ¿verdad? ¿Qué hacer, verdad? ¿Y qué hizo? Habló con los ancianos. Y los ancianos le dijeron, mira, si hablas bien al pueblo y les haces favor, el pueblo te seguirá. A ver qué dicen los jóvenes. No, tú mira, tú diles que tu dedo pequeño es más gordo que la pierna de tu padre. Y si él los azotó con azotes, tú con escorpiones. Y él lo hizo así. ¿Qué pasó? Ahí empezó a romperse el reino de Israel. Ahí empezó a separarse el reino de Israel. Fue tremendo. Seguir un mal consejo, además que él fue pues también un rey fatal, ¿verdad? Se nos habla también acerca de Pedro, que este es positivo, porque sabemos la problemática que había en la iglesia primitiva en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque entraban gentiles, ¿verdad? Y había algunos con tendencia de la fe judía que decían, no, estos hay que circuncidarlos, ¿no? Y Pedro les dice, pero ¿qué vamos a hacer? Una cosa que no hemos podido llevar ni nosotros ni nuestros padres y queréis que ellos la lleven, no puede ser. Pedro se dio cuenta de que habían que cambiar las formas, ¿verdad? Y hizo frente a todo esto. Luego tenemos el caso del rey Josías. Rey Josías comenzó a reinar, si no recuerdo mal, con 7 años, ¿no? Muy jovencito el rey Josías. Y sabéis, cuando dio la orden de restaurar el templo, encontraron algo especial. ¿Sabéis qué era? El libro de la ley, que estaba allá, escondido. Y comenzaron a leer ese libro, se lo leyeron, y él rasgó sus vestidos, pensando, ¿qué es lo que hemos hecho como pueblo ante el Señor? Y este hombre hizo una gran reforma a tal punto que limpió el templo. ¿De qué? Limpió el templo de dioses paganos, de sacerdotes paganos. Limpió los lugares altos que hacían adoraciones a dioses de Asera, etcétera, etcétera. Limpió todo. Hizo una tremenda reforma en Israel, como había hecho también en su momento Ezequías, ¿verdad? Hizo una tremenda reforma, porque se dio cuenta del peligro que corrían por haberse apartado del Señor. Era un hombre fiel. Nos habla también acerca de la profetisa Débora. Débora es un nombre precioso, me gusta mucho. Débora, había aquel ejército cananeo capitaneado por el Sísara, ¿verdad? Que tenía atemorizado a Israel, ¿verdad? Y ella llamó a Barak, que era de la tribu de Neftalí, y le dijo que el Señor lo había escogido para liberar a Israel de aquel pueblo pagano. Pero he aquí que este hombre Barak le dijo, si tú no vienes conmigo, yo no voy. Yo no voy. Y era un hombre, y en teoría, en la escritura, a veces hay quien dice que la escritura es muy masculista, ¿no? Es muy machista, ¿no? Porque son los hombres los que... No, pero mira, este fue muy cobarde. No, si no vienes tú conmigo, yo no voy. Y tuvo que ir ella.
Y ella le dijo, pues sabes, la victoria no será de tu mano, será del mano de una mujer. Aquella mujer que en la tienda, ¿os acordáis qué hizo con la estaca? Cuando él llegó allá, Sísara, cansado, agotado, no les digas que estoy aquí, después de huir, perder la batalla. Lo estampó por la sien con una estaca, ¿verdad? Tremendo. A veces son cosas que no se entienden, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Pero bueno, el Señor tenía que hacer limpieza del paganismo. Tenía que hacer limpieza del paganismo. En aquellos tiempos, pues, estas cosas eran bastante normales, Pero tuvo que ser una mujer la que librase, Imaginémonos. Y luego, por último, aquí nos habla acerca de Acab, el rey codicioso. ¿Qué vio Acab? Había por allá un hombre que se llamaba Nabot, que tenía una viña. Y Acab tenía las suyas. Pero se encaprichó de esa viña. Y fue a hablar con él, mira, te compro la viña. Y, hombre, es que no puedo vendértela, es la herencia de mis padres. Y sabemos como la costumbre de Israel, que era que la herencia iba pasando por la familia, pero no se podía vender a otra familia, a otra tribu, no se podía hacer eso. Y el hombre pues se fue acostado, enfadado, refunfuñado, y Jezabel, su esposa, ¿qué tienes? Es que quiero la viña y no me la dan. ¿No eres tú el rey de Israel? Yo te lo arreglo. ¿Y qué hizo? Levantó testigos contra aquel hombre que ha blasfemado contra Dios, contra el templo y tal, y le quitaron la vida. Mira, no, ya está muerto, ya puedes ir y tomar la viña. Y Acab, sin cortarse, fue y tomó la viña. Un buen ejemplo, ¿verdad? Un buen ejemplo. Es tremendo. Y esta es la influencia que tienen los líderes en el pueblo, puesto que al igual que actuaban ellos, actuaban el pueblo, o para bien o para mal. Y es triste que sea así. Sí. Hoy en día nuestros líderes quizá no actúan de una forma tan descarada, pero al final el mal es el mismo, ¿no? Porque a través de subterfugios, a través de mentiras, ¿no? que constantemente bombardean, con las cuales constantemente bombardean a la población, acaban consiguiendo sus objetivos igualmente, ¿no? No hace falta matar a nadie en directo, pero realmente los objetivos los consiguen igual, ¿no? Es lamentable lo que está pasando. Yo me doy cuenta, por ejemplo, todo lo que están haciendo ahora mismo por la televisión, ¿no? Antes veías la televisión y ya veías una cierta tendenciosidad, ¿no? en las noticias, pero es que actualmente son descaradas, es decir, barren a todos en una misma dirección, que es la de conseguir este nuevo orden mundial, ¿no? Con lo cual ellos no van a matar a nadie en la plaza, pero van a conseguir sus objetivos a través de otros métodos tan eficaces o más que aquellos, ¿no? Sí, y aparte de esto, es la problemática que hay en la sociedad de disputa, ¿no? por conseguir el mejor puesto, ¿no? Hoy en día, no sé, antes la gente, no sé, eran más humildes, trabajaban la tierra, etcétera, y se conformaban pues con tener su terrenito y sus cosechas y tal. Pero hoy todos son pues oficios técnicos, ¿verdad? Y la gente pues quiere llegar a lo más alto, ¿no? Y a veces pues engañan o hacen trampas o pisotean a otros que son más capaces para poder llegar a obtener ese lugar, Y es competitiva la vida laboral, sobre todo, no sé, en nuestros países y así, es tremendo, Y bueno, eso denota pues que el cristianismo está a cero, ¿verdad? Que no hay un principio ni de respeto, ni de humildad, ni de amor hacia nadie. Solo prima mi felicidad. Y así estamos. Sí, David. Yo no los considero mis líderes, esta gente. No son, pero lo son. Ellos son líderes y ¿qué hacen? Pues hacen ir mal a los demás. Y si los líderes hacen eso, pues el pueblo se cree que también es conveniente pues que ellos también lo hagan, ¿no? Y así es como está marchando el mundo. Mirad, si el mundo se pudiese arreglar, si el hombre tuviese solución para los problemas del mundo, como según parece ser se cree con todo esto de un nuevo orden mundial, del Laudato Si, etcétera, etcétera, Cristo no haría falta que viniese, no haría falta. Pero ¿qué está escrito? Que no habrá solución
porque el hombre es malo desde su inicio, desde siempre es malo y solo pensará el mal y más mal y más mal. ¿Eh? Y bueno, y estos líderes que quieren hacer un nuevo orden mundial, ¿qué piensan? ¿En todo el pueblo? No, nos están envenenando. Chemtrails, el agua contaminada, las comidas transgénicas, tantas cosas, nos están envenenando, nos están estropeando, están acabando con vidas, promoviendo catástrofes naturales, tsunamis, terremotos, y huracanes, tantas cosas que destrozan cientos y miles de vidas. ¿Estos van a arreglar el mundo? Los 4 que queden, cuando ellos terminen esa labor, serán siervos suyos, esclavos suyos, que trabajarán a su merced, y ellos pues en la gloria. Eso es lo que pretenden. ¿Eh? Por eso el mundo no se puede arreglar por el hombre, es imposible. De mal en peor. ¿Qué pasó antes del diluvio? ¿Las cosas iban mejor? De mal en peor. A tal punto que hasta los hijos de Dios se contagiaron tanto de los que no eran hijos de Dios, que tuvo que acabar el diluvio viniendo a la tierra. Es tremendo, es tremendo. Y bueno, pues hoy acabará exactamente lo mismo. Dice que la tierra no está guardada para el agua, pero sí para ¿qué? Para el fuego que purificará todo. Por fuerza, porque no hay solución. Y el Señor lo sabe. El corazón del hombre es malo. Ya de pequeños, es malo. Solo tenéis que ver unos niños chiquitinos, 1 año y medio, 2 añitos, como les des un juguete, a uno solo, prepárate, prepárate, que llevará una batalla, porque los 2 lo quieren, ¿verdad? O los 3 o los que sean. Y es porque los genes están ahí, y lo tenemos desde siempre, desde la caída del hombre. Y es innegable, sí. Pero ¿cómo debe ser de eficaz esta manipulación mental que están ejerciendo sobre toda la población? Que con lo mal que está todo, porque uno con tener ojos en la cara yo creo que ya lo sí, ves. Pero no. Y luego cómo defienden. La vista es corta, ¿eh? Sí, No. cómo defienden este sistema, ¿no? Porque cuando les propones cambiar las cosas, ¿no? Pues realmente hay una resistencia terrible, ¿no? O sea que realmente el engaño del enemigo no hay que subestimarlo nunca, porque es muy poderoso, ¿no? Y procurar que nosotros mismos no seamos y a veces sutil, sutil, y a veces sutil, que parece que, oye, pues parece que eso está bien, ¿no? Y si te metes ahí no te das cuenta y te caes, pero bien caído, ¿eh? Y parece, no parece tan malo, ¿no? Por eso el diablo disfraza, ¿no?, la verdad con mentira. Y bueno, tantas religiones en el mundo, ¿por qué? Por esto, el disfraz de la verdad con un poquito tan solo de mentira, ya está. Ya de ahí hago pues mi religión, hago mi doctrina, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la Biblia, que si el rapto secreto, que si tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿dónde lo sacas? Si no es bíblico, si es un invento. Pero sutilmente ahí se ha introducido y lo creemos, Y es triste, ¿eh?, que estén las cosas así de esta forma. Bien, vamos adelante. Aquí se nos habla de coraje y poder, ya llegando a la parte del martes, puesto que lo demás ya lo hemos venido hablando. Aquí se nos habla de cómo, por ejemplo, cuando ellos estaban haciendo la obra, sobre todo Nehemías, había unos personajes que querían estropear la obra. De esto lo hemos hablado en la escuela sabática, ¿verdad? Y llegó un punto en que, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que poner centinelas día y noche vigilando, por si eran entorpecidos en la obra, atacados, ¿no? Y no solo eso, sino que llegaron al punto que dice que en una mano, ¿qué hacían? Con una mano, ¿qué hacían? Trabajaban, ¿verdad? Adelantaban la obra. ¿Y con la otra qué tenían? La espada para poder defender, ¿eh? Y el Señor los guardó. Porque era tanto ese deseo de poder terminar esa obra, que para ellos era la obra de Dios, ¿verdad?, que el Señor los bendijo y pudieron acabar, y pudieron cerrar las murallas con los portillos, ¿verdad? Pero eso a mí me da que pensar, en el sentido de que cuando uno trabaja a las órdenes del Señor y se deja guiar por Él, cosa que a veces, tal vez, no llegamos a pensar. A veces nos creemos suficientes y tenemos un problema y pensamos, bueno, yo ya me lo arreglaré. Y ese problema pues va creciendo
En cuanto uno se da cuenta de que es insuficiente, de que no puedes, entonces ¿qué haces? Te hincas de rodillas, buscas la dirección divina y entonces el Señor actúa. Y aquel problema que para ti era tan tremendo, se evapora. El Señor intercede, interviene. Eso es lo que debería hacer todo cristiano. Y por eso tenemos el ejemplo de estas cosas escritas. ¿Por qué están escritas? ¿Para ellos? Están escritas para quienes han alcanzado el ¿qué? Los fines de los tiempos. Para que aprendamos de todos ellos. Y que de esta forma nosotros pues podamos vencer en las cosas cotidianas de la vida. Nosotros hoy no vamos a guerrear con un enemigo bélicamente, pero sí que tenemos un enemigo al cual no vemos que nos pone tentaciones. Y a veces, como decíamos, son tentaciones sutiles, ¿verdad? Pues es momento de ponerlo en oración para que el Señor nos guíe y nos ayude a ver cuál es el camino correcto. Dice aquí una nota de Ellen White. Dice, en la resuelta devoción de Nehemías a la obra de Dios y en su igualmente firme confianza en Dios, residía la razón del fracaso que sufrieron sus enemigos al tratar de atraerlo a donde lo tuviesen en su poder. ¿Os acordáis que lo invitaban? Oye, ven, que queremos tener una reunión contigo, ¿os acordáis? Y él, no me vais a mí a estorbar, esto no viene del Señor. No fue, ¿verdad? Dice, el alma indolente cae fácilmente presa de la tentación, pero en la vida que tenga nobles fines y un propósito absorbente, el mal encuentra poco lugar donde asentar el pie. Es decir, aquel que quiere mantenerse firme, el mal tiene poco asentamiento ahí. La fe del que progresa constantemente no se debilita, del que progresa constantemente, el que va subiendo escalón en la fe, ¿verdad? No se debilita, porque encima, debajo y más allá de lo que se ve, reconoce al amor infinito que obra en todas las cosas para cumplir su buen propósito. Y aunque parece que ese camino no va bien, si nos dejamos guiar por el Señor, ese camino acabará bien. Los verdaderos siervos de Dios obran con determinación inagotable, porque dependen constantemente del trono de la gracia. Depender constantemente de Dios. Como cristianos es nuestro deber. Tendríamos que tenerlo asumido ya como, no sé si decir una rutina, pero teníamos que tenerlo asumido como algo ya necesario en nuestra vida. Que sin él no tomemos en cuenta planes ni hacer nuestras cosas. Tener en cuenta al Señor para que Él dirija todo. No sé, aquí había una nota que tú querías comentar, antes me has dicho. La fe que progresa constantemente no se debilita, ¿no? Claro, y es así. La fe da más fe si se ejerce. Que a veces decimos, Señor, danos más fe. Pero claro, ¿cuándo tendremos más fe? Pues cuando estudiemos más la palabra, cuando oremos más, cuando confiemos más en el Señor, esa fe crecerá. Ahora, si dejamos esto ahí a un lado, no oramos, no nos reunimos con los hermanos, no estudiamos, ¿qué pasará? La fe crecerá, ¿no? Llegará un punto en que la vamos a perder toda. Y sabéis, allá, y luego lo veremos en el tema que tendremos, allá no entrará nadie que se haya echado atrás en la fe. La Escritura, ¿sabéis cómo llama a estas personas? Que han sido creyentes y luego han perdido la eternidad. ¿Sabéis cómo las llama? Cobardes. Porque han tenido la oportunidad de seguir adelante, a pesar de las dificultades, seguir adelante para obtener el premio, pero por temor a las pruebas, dificultades, se han echado atrás. Y esto la Biblia los denomina como cobardes. No cobardes en batalla, sino cobardes en esa batalla espiritual contra la tentación que a veces no observamos, no vemos, porque somos cortos. ¿Querías comentar algo?
También lo que ayuda mucho a crecer la fe es llevar el mensaje y ser un buen instrumento del Espíritu Santo para la gloria de Cristo. Exacto, también claro, es que todo forma parte, la evangelización también ayuda, el que evangeliza crece, aprende, crece, tiene más deseo de hacerlo, y eso es, todo va en consonancia, ¿verdad? Cuando Nehemías nos dice la lección que vio cómo estaba la ciudad destruida, etcétera, dice que estaba triste ante el rey, ¿os acordáis? Y el rey le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Nunca has estado triste? ¿No estás enfermo? ¿Qué tienes? No, es que la ciudad de mis difuntos está destruida. Y yo quisiera pues hacer algo, ¿no? Y el rey le pide un plazo. ¿A cuánto tiempo estarás? ¿No? Y, pues te dejo y vas para allá. Incluso le dio cartas para que fuera al guarda del bosque y le diese la madera necesaria para trabajar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así lo hizo, Y él fue, pues, y hizo la obra. Pero también se nos habla acerca de Esdras, que Esdras también con el mismo problema, él dice que confía en el Señor y que el Señor bendecirá su camino. Y no se atreve a pedirle al rey el qué, protección, ¿verdad? Un ejército que le ayude a llegar allá sano por los peligros del camino. Y sin ese ejército llegan sanos y pueden continuar la obra. Es decir, ¿esto qué denota? Denota que realmente la fe de este hombre era genuina, era íntegra. Él confió, el Señor es nuestro pastor, como decía el salmista, ¿verdad? Él nos ayudará. Y sin ninguna protección llegaron sanos y salvos. El Señor los protegió. Los caminos de aquella época eran complicados, había muchos salteadores, cuatreros, ¿verdad? Y podía ser robado. La parábola de aquel hombre, ¿verdad?, que es asaltado en el camino, de aquel fariseo que es asaltado en el camino, ¿verdad? Y pasa un sacerdote quita. En cambio, un fariseo que era repudiado por el pueblo judío le atiende. Pues esta es la fe que tiene que movernos. Y sabéis, a veces hay personas que, o teniendo otra fe distinta a la nuestra, o incluso no teniendo ninguna, nos dan ejemplo. Y piensas, ostras, yo soy adventista, soy cristiano, y no tengo la fe que este hombre que ni conoce a Dios, o le conoce diferente. A veces encontramos ejemplo en esas personas. Es así. Y en esto ellos demostraron, pues, sin duda alguna, esa humildad, ¿verdad? Y esa dependencia de Dios que necesitaban en sus vidas. Y así fue como el Señor protegió aquella obra, y la obra fue adelante, y se terminó la construcción, se terminó de hacer. Aunque veremos, y lo dejo para luego, el Apocalipsis, cómo todo aquello tuvo un final, y trágico, y tremendo, pero lo veremos luego. Esdras dice que para hacer esa labor de regresar para allá, él pidió incluso al pueblo, antes de salir, durante un tiempo, ayuno y oración. Que estuvieran preparados, mentalizados, para que pusieran sus manos en las del Señor y fuesen así protegidos. Ayuno y oración. A veces se dice, bueno, hoy toca ayuno y oración. Y a veces hacemos ayuno y oración pues porque sí, ¿no? No, estas cosas hay que hacerlas cuando hay pues un problema grave, cuando hay un problema espiritual. Es entonces cuando hay que hacer realmente ese ayuno y esa oración. Pero incluso que no lo sepa nadie, tan solo tú y el Señor. Y el Señor responderá y ayudará y sacará adelante ese problema. Mirad, hay aquí un pasaje que me gustaría leer, está en Marcos 9:35 y dice, entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esto se lo dijo ¿a quiénes? A sus discípulos, ¿verdad? Porque ellos lidiaban, ¿verdad? ¿Quién podía ser el primero? ¿Quién podía sentarse a la derecha?
¿eh? ¿Quién podía tener mayor poder? ¿eh? Y Jesús les dice, el que quiera ser el primero, será postrero. Y pregunta, ¿qué nos enseñan estas palabras de Jesús acerca de lo que significa ser un verdadero líder a la vista de Dios? Pues esto precisamente, ¿no? Si estás ahí porque el Señor te ha puesto, pues debes ayudar y servir a los hermanos. ¿Sabéis? Problemas hay muchos. Normalmente, cuando uno está solo ya tiene sus problemas, ¿no? Pero cuando estamos en grupo, pues siempre hay algún hermano que puede tener algún problema, ¿no? Pues claro, el líder tiene que tener pues esa mente dirigida por el Señor para saber dar consejos adecuados, pues para poder resolver esos problemas y que esos problemas no vayan mucho más allá y se puedan resolver, ¿eh? Que es en definitiva de lo que se trata, ¿eh? Y por último, yo no quiero sacar ya más tiempo, puesto que voy a tener el sermón y la garganta ya está como está. Vamos a leer esta cita del viernes, y si luego alguien pues quiere comentar algo más, daremos pie, ¿eh? En Profetas y Reyes, Elena White escribe sobre la experiencia de Esdras y de Nehemías, ¿eh? Y dice, la obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, nos presenta un cuadro de restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. Un cuadro de restauración final. ¿A qué somos llamados? ¿A reparar qué? ¿Os acordáis que escribe Isaías? Reparadores de portillos, de calzadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vamos a salir ahí con un pico y una pala a arreglar carreteras? No, nos está hablando de reparar aquellas verdades que han sido cambiadas, pisoteadas, perdidas, exterminadas, como hicieron los pioneros en el siglo XIX. Ellos trabajaron para restaurar todas aquellas verdades que habían sido olvidadas y deterioradas por el poder popular de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que muchos protestantes, metodistas, etcétera, habían abrazado y también andaban mal. Por eso fueron echados incluso de esas iglesias, porque ellos querían hacer una reforma que los demás no entendían el por qué. Si todo va bien, ¿por qué? Pues mirad, el ejemplo de ellos, por eso yo antes decía que lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza, ¿eh? El remanente de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos, pero por su medio se proponía Dios conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley. Perdonad, fijaros, por medio de ese pueblo débil, el Señor quería tener en la tierra una luz, un ejemplo. Unas personas que si se ponían en las manos del Señor podrían hacer maravillas y sería una luz para todos aquellos que lo rodeaban, ¿eh? Igual que puede ser hoy, ¿verdad? Ese remanente debía de custodiar el culto verdadero y los santos oráculos. Fue variado lo que experimentó mientras reedificaba el templo y el muro de Jerusalén, y fuerte la oposición que hubo de arrostrar. ¿No hay oposición? ¿No hay oposición? Oye, este mensaje que predicáis, esto lo inventáis vosotros. Esto no es bíblico. Todo esto no está en la Biblia. Estáis engañando, vais a llevar a la gente a la perdición. Cristo no vendrá en 2031, vendrá antes o vendrá después. Y vais a hacer que la gente engañada se pierda. ¿No oímos esto? Eres un hijo del diablo, que estás predicando que si María no era la interventora entre Dios y nosotros. ¿Cuántas veces no oímos cosas así, verdad? Fueron pesadas las cargas que hubieron de llevar los líderes de esa obra, pero esos hombres avanzaron con confianza inquebrantable y humildad de espíritu, dependiendo firmemente de Dios y creyendo que Él haría triunfar su verdad, como realmente así fue. Ese ayuno, esa oración, esa confianza, esa fe, hizo que el Señor
tuviera éxito con ese pueblo humilde, ¿verdad? Pecador. Cuando el rey Ezequías, Nehemías, siguió a Jehová, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió, y Jehová estaba con él. Cuando uno está con el Señor lo abandona. No. Puede haber tentación, puede haber caída, porque el diablo está ahí también. Pero si te agarras, si echas la mano allá arriba para que el Señor te atienda, Él te sacará de esa situación y te hará vencedor. Y esa es la promesa que nos da. Y eso es lo que yo diría en síntesis, es lo que podemos sacar pues, de estos dos libros que hemos estado estudiando este trimestre, tanto de Esdras como de Nehemías. El ejemplo que ellos nos dan en este aspecto, no solo como líderes, sino como cristianos, como buenos cristianos, que pusieron con firmeza hacer la voluntad de Dios, reconstruir aquella ciudad santa para ellos, ¿verdad? Ese templo, y el Señor los bendijo y les ayudó a que ese propósito fuera real. Hoy nosotros también tenemos que construir, como decíamos, reparar cosas, ¿verdad? Verdades y predicarlas. Y gracias al Señor, pues que tenemos los medios que Él ha dispuesto también, ¿verdad? El Internet, la televisión, tantas cosas, ¿verdad?, que podemos utilizar. El conocer gente, tener amigos a los cuales poder hablar, y poder darles esta esperanza. Y todo eso tenemos que usarlo. ¿Por qué? El tiempo es corto. Mirad, en 2 o 3 días este año termina. Y llegaremos ya al 2020, al 2020. Del 2020 se esperan cosas, según se está diciendo, Pero estaremos a apenas, ¿cuánto tiempo de que Cristo venga? 11 añitos. 11 añitos que, bueno, parecen mucho tiempo, pero sabéis que el tiempo pasa muy rápido, pasa volando, Entonces, ¿qué propósitos tendremos de aquí en adelante? De aquí al año nuevo que comienza, ¿qué propósito tendremos? ¿Queremos progresar? ¿Queremos compartir más? ¿Queremos saber más acerca de nuestro Dios y su palabra? En nosotros está, pero recordemos la oración primordial y regular. Eso nos ayudará a seguir adelante y a vencer las tentaciones que sin duda alguna el diablo nos pondrá por delante. No sé si queréis comentar algo más. Hoy he visto por ahí atrás uno muy calladito. No sé si queréis comentar algo más. Si no, pues vamos a terminar esta escuela sabática. Creo que la próxima trimestre, no sé si lo he visto bien, me parece que hablaremos sobre Daniel. Si no lo he visto mal, creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues está bien. Coincidirá con el estudio que también intentaremos hacer, si Dios quiere, acerca de ello. Por lo tanto, vamos a ponernos en pie para terminar con una oración. Señor y Padre, te agradecemos porque nos has dejado este libro vivo, este libro inagotable, en el cual encontramos la historia de todo ser que ha estado en este mundo. Personas que te han conocido, personas que se han desvivido por abrazar la fe, hacer tu voluntad. Señor, tú todas estas cosas, todas estas vicisitudes que ahí se encuentran, las has dejado escritas para los que hemos alcanzado el fin del tiempo, que es hoy sin duda alguna. Y te rogamos, Señor, que lo tengamos en cuenta, que estudiemos, para que podamos sacar las directrices necesarias para tener confianza en nuestra vida, creyendo que al igual como tú les ayudaste y les bendijiste a ellos, lo harás con nosotros si somos fieles. Señor, ayúdanos a no apartarnos de tu camino, ayúdanos a seguir adelante ya que el tiempo es breve y sería una cobardía, Señor, dejarlo atrás ahora. Y te rogamos que nos ayudes para que podamos ser luces, no solo para este mundo, sino también para nuestros hermanos en la fe, que muchos de ellos no aceptan estas cosas, esta verdad que tú estás dando en este tiempo. Señor, ayúdanos pues a mejorar en todos los aspectos y te rogamos ahora que nos prepares para el servicio de adoración que vamos a tener seguidamente. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.